se la entrego a usted, firmada por su presidenta, que rechaza esa imputación de estos directivos. Pero además... Con todo respeto, además, con todo respeto lo que diga la Carta del Partido de los Trabajadores, pero no tiene... Es dicho de parte, como usted dice. Entiendo, mira, el juicio mediático se está basando en sospechas, en dichos. El juicio que vamos a llevar, la investigación tiene que ser en base a pruebas. Vamos a detenernos ahí. Déjame 30 segundos nada más. Pero, ¿y entonces qué hago yo? 30 segundos nada más. Déjeme una preguntita. 30 segundos. Ya, 30 segundos y de ahí la pregunta. Ya, ok. ¿Qué dicen los directivos de operaciones estructuradas? Que se supone ellos son los que han ejecutado el pago. El señor Silva señala que esos 4.8 millones de reales se pagaron en Brasil a una empresa de comunicaciones. El tesorero que debe hacer los pagos señala que ellos en el exterior no han pagado eso y todo pago se hacía a través de empresas offshore. Y cuando digo empresas offshore, no solo me refiero a las que formaba Odebrecht, sino que obligaba a sus beneficiarios a formar empresas offshore. Señor Yo no tengo ni offshore vamos ni tengo cuentas bancarias ahora me toca a mí hacer esto un poquito más comprensible. Gracias. Ya. No, yo entiendo que usted quiera dar su posición porque además está defendiendo su libertad. Pero le voy a explicar ahora cómo lo ve el otro lado. Existen estas declaraciones de funcionarios que no se benefician declarando en el sentido de que no van a quedar bien declarando que ellos han corrompido funcionarios. Están tratando de salvarse de condenas más largas, pero han sido descubiertos. Odebrecht ha sido descubierta a nivel mundial como una empresa que acostumbraba a tener un esquema de pago a políticos. Dentro de este pago a políticos ha declarado que ha aportado a campañas. Y hay declaraciones consistentes, no solo respecto a los aportes de su campaña, sino a las campañas de otros. En el caso de ustedes la situación se complica porque las agendas de su señora contienen cifras que coinciden con estas declaraciones. Entonces, yo le voy a hacer algunas preguntas puntuales. Por favor, no me vuelva a pedir el discurso. ¿Insiste usted en declararse absolutamente inocente y decir que no ha recibido nada, a pesar de las anotaciones de las agendas? Y además le quiero decir algo, ya que ha tocado ese tema. Esas agendas no tienen relación cronológica con lo que dicen los directivos de Odebrecht, porque las agendas se refieren al periodo 2009-2010, y lo que dice Odebrecht es 2011. Entonces uno tendría que tener una bola de cristal para poder anotar en un cuaderno lo que iba a pasar en el futuro. Sin embargo, las cifras coinciden y no necesariamente... No coinciden. Suman como 4 millones y 600 de reales, que es más o menos los 3 millones de dólares que ellos dicen. En las agendas no se habla de reales. Bueno. Además, a mí me da vergüenza que la Fiscalía pretenda utilizar documentos o papeles o agendas o diarios robados de mi casa, ¿no? Y que se han paseado 9 meses, no solamente por el Perú, sino por Europa, que las han desfigurado, porque ahí faltan hojas, ¿no? Y que eso lo quieren utilizar como prueba. Eso puede ser un indicio, pero no una prueba. Pero se da cuenta que lo mismo podría haber dicho Vladimiro Montesinos de los Vladivideos. No, usted es abogada y usted sabe bien que es diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de Montesinos... Su defensa es que las pruebas son robadas. En el caso de Montesinos estamos hablando de un tema de interés nacional porque se trataba de fondos públicos. Había un video, no una agenda, un video que mostraba el acto en sí de entrega de dineros de fondos públicos. La corrupción de empresas... Es distinto. Y salgamos un momento de su posición en particular. Digamos que nos queda claro que usted dice que es inocente de eso. Pero me imagino que también le queda claro que la corrupción de empresas a ese nivel termina siendo dinero público, porque obviamente el dinero que ellos usan para aportar o para sobornar no es el dinero bien ganado, es el dinero que roban de las obras con los sobreprecios. A ver, entonces al final el argumento del dinero público no es... Y diferenciemos por partes. Una cosa es actos de corrupción y otra cosa son aportes de campaña que no es delito. Estamos hablando, vuelvo a repetir, de la hipótesis fiscal. Los directivos han sostenido que el dinero que se le entregó a su campaña provenía de operaciones estructuradas Caja 2, lo cual lo hace dinero que viene de las obras que tienen corrupción, lo cual lo convierte en dinero ilícito. Entonces, si se toma esa cadena como cierta, en el supuesto que se tome eso como cierto, el dinero que ustedes habrían recibido, aunque usted lo niegue, es dinero ilícito. No. Y habría que entrar un poquito al expediente para explicar esto, porque el mismo Odebrecht señala que en operaciones estructuradas
él no está seguro si era dinero ilícito. Lo que señala que es producto de las un término fiscal que emplea... Tan es ilícito que lo manejaba Migliaccio. Que es como... Migliaccio manejaba... Que es como elusión. Migliaccio manejaba el dinero ilícito. Usted menciona a Migliaccio, porque Migliaccio en su declaración señala que él no conoce qué cosas son H y que jamás ha hecho un pago acá. Pero y además eso, señala que... Pero eso es porque... Eso hay que explicarle al público también. Eso es porque en esta estructura de corrupción todo estaba tan estancado y es tan complejo que una cadena no necesariamente sabía cuál era el paso que daba la siguiente. Es decir, Mameri autorizaba, Migliaccio sacaba la plata, la mandaba al Perú o a Ecuador o a otro sitio y él no sabía a quién se la daba el superintendente, que en nuestro caso es Barata, que ha dicho que se la dio a usted, que se la dio a su señora en un departamento en Miraflores. Y ustedes han reconocido que Barata iba a ese departamento en Miraflores. Ya, mire. Ustedes lo han reconocido. Mire, no ante mí, ante el fiscal, lo han reconocido ante el mundo. Lo que yo quiero es, volviendo a la pregunta inicial, acá son dos cosas. Aportes de campaña y actos de corrupción. A mí me preocupa que nos concentremos en criminalizar a los partidos políticos, y hago un paréntesis para saludar el pronunciamiento de los partidos políticos que se han opuesto o han rechazado la argumentación del fiscal que pretende cerrar el Partido Nacionalista porque, según sus palabras, el partido no debe postular el 2021. En segundo lugar... Del 2021 vamos a hablar al final de la entrevista. Pero vamos al hecho de que un fiscal pretenda ponerse por encima de la Constitución. En segundo lugar, cuando hablamos de aportes de campaña, no estamos hablando de actos de corrupción porque el aporte de campaña no es delito. Lo que sí es delito es lo que está investigando la Fiscalía Anticorrupción, y que hasta hoy día no se le da mucha importancia. Más estamos con el tema de los partidos, pero no estamos hablando de las cuentas offshore, de los circuitos de plata que han salido de Brasil a Andorra. No estamos hablando de quiénes son los responsables. Eso salgamos un minuto entonces. De la lluvia. Salgamos un minuto entonces o ya salgamos definitivamente del tema del lavado de activos, porque es evidentemente que usted no lo va a reconocer. Pero me está hablando tanto del dinero de campaña que yo le pregunto, déjeme que vaya a la pregunta, ¿por qué no acepta entonces que sí recibió dinero de Brasil? Que usted se lo pidió a Lula. Porque no se hizo. Pero usted no le pidió a Lula. No. Lula no le dijo nunca a nadie. Nunca recibió. ¿Y cómo justifica la campaña en la que evidentemente ustedes gastaron muchísimo? Y donde además se han hecho otras investigaciones que han salido en nuestro programa también, donde no hay consistencia entre los aportantes y el dinero que se aporta y la calidad de la campaña. Esa fue una campaña muy cara, señor Humala. Sí, ese es el modelo. ¿Quién la pagó? El modelo peruano es así. Todas las campañas son millonarias, la mayor parte de la plata se la llevan los canales de televisión, el 85% de una campaña... ¿Pero quién lo pagó? Sí. Allí está en los informes que hemos dado a OMPE. No es consistente. Bueno, del 100% de los aportes de campaña que hemos dado a cuenta a OMPE, lo que se está cuestionando es el 18%. Valdemir Garreta estaba al lado de usted, por ejemplo, en Brasil. Lo que le estoy respondiendo. Sí. Okay, porque es importante. Es que también es importante que trate de explicar, si es que es posible, la presencia de estos brasileños que evidentemente eran pagados con mucho dinero. No ha sido muy consistente. Una última explicación respecto a eso y cambiamos de tema. Okay. ¿Por qué fue a cenar a casa de Marcelo Odebrecht cuando tenía usted 5 días de elegido? Usted me hace tres preguntas y quiere un minuto que le conteste. Deme un poquito de tiempo. Lo de Valdemir Garreta, ¿no? ¿Qué dice el tesorero Migliaccio? Dice que sí lo conoce, le ha pagado, pero en el año 2014, no en el 2011 ni en el 2010. Pero él estaba con usted en Brasil cuando usted hizo su primera gira, estaba al costado de usted, alguien le pagó, porque no creo que haya sido por amor. Nosotros lo contratamos, hay un contrato y hay un pago bancarizado a este señor cuando nadie lo conocía, ni a él ni a Fabri. ¿Nadie lo conocía? Nadie lo conocía. ¿Y usted cómo lo conoció? Bueno, lo conocimos porque justamente con el PT y con... Claro que lo conocíamos. Pero ahí está, pues, el Partido de los Trabajadores. Pues, pero una cosa es que le recomienden a usted, el secretario de Relaciones Internacionales, a un publicista, y otra cosa es que haya un acto de corrupción. Y le vuelvo a insistir, el tesorero... Otra cosa es que ese publicista sea carísimo y se lo pague otra persona. No, ese publicista era un ilustre desconocido en el Perú. Acá se han hecho conocidos después de la campaña. ¿Por qué fue a agradecer a casa de Marcelo Odebrecht? En las giras que hemos hecho, después de haber ganado la presidencia del Perú, hemos hecho una gira y hemos visitado todos los países de Sudamérica. Pero la primera. Sí, estoy hablando de la primera. Pero me permites. Gracias. Más Cuba y Estados Unidos.
En la mayoría de países, el formato, de acuerdo al modelo de economías abiertas, es una reunión política y un encuentro empresarial. Eso es lo que se hace. En casa de Marcelo Odebrecht. Yo no tenía conocimiento que era la casa de él. Qué fatal coincidencia. Uno es presidente electo, pues. Hay otros presidentes que llevan empresarios en el avión presidencial. Yo no lo he hecho, jamás. Entonces, yo he asistido Lula lo llevó a casa de Marcelo Odebrecht a celebrar. Es el protocolo. Dicen más bien que el que lo llevó fue Jorge Barata para dejar constancia de que usted había recibido el dinero y que no se lo había quedado él, como usted iba a decir, en todo caso. Bueno, ese era el temor, dicen, de Jorge Barata, que ustedes dijeran que él se había quedado con la plata. Por eso empecé diciendo de que una cosa es las sospechas y que no se puede criminalizar las sospechas. La base de la administración del sistema de justicia en todo el mundo es la presunción de inocencia, porque si fueran por esos dichos, todo el mundo estaría condenado y estaríamos en juicios populares con linchamientos en la plaza. Con lo cual no estamos de acuerdo, pero hay un caso mucho más complicado para usted, el caso Madre Mía, que podría ser reabierto ante la aparición de nuevos audios y nuevos indicios respecto a compra de testigos y que según varios penalistas podrían originar que la Corte Interamericana decidiera que su cosa juzgada no tuviera valor. ¿Qué piensa de eso? Yo lo que digo es, este caso, yo he defendido como soldado la democracia en todas las zonas de emergencia, he defendido el país en la cordillera del Cóndor del año 95 y siempre he actuado con honor y de manera correcta. No tengo ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación denuncia alguna, ninguna, y tenemos que entender que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, su informe, es el documento mejor elaborado y que ha servido de base para una serie de normas como el pago de reparaciones colectivas. Pero hay una serie de testimonios en su contra y hay estas grabaciones. Déjame avanzar, por favor. Avance. No. Entonces, yo emerjo en la vida pública con el levantamiento del 29 de octubre del año 2000. No tengo ninguna denuncia. Es recién cuando yo postulo a la presidencia que surge el tema Madre Mía. Y he enfrentado esa investigación durante más de 3 años. Han habido más de 80 testimoniales, reconocimientos, una serie de pericias, y salí absuelto. Salió absuelto, pero ha habido declaraciones después de personas que dicen que hubo compra de testigos. Y ha habido declaraciones de la jueza diciendo que quizá la absolución fue mal dada. Y se ha ampliado la posibilidad de que se investigue y ahora usted está en la posibilidad de que se le reabra ese caso. Eso es una realidad. Insisto, han habido más de 80 testimonios. Hay que aclarar, ya que usted ha tocado esos temas, la jueza que dice que ese caso pudo haber habido un error, se refiere no a Madre Mía, se refiere a compra de testigos y efectivamente hubo doble juicio oral. Yo no he sido llamado a este caso ni siquiera como testigo. Ese caso ya se cerró. ¿Pero es consciente de que se puede reabrir? Mire, yo creo que un caso que ya se cerró, entiendo que nuestra justicia no lo permite. El tema de compra de testigos no tiene absolutamente nada que ver. Ese caso ya se cerró con doble juicio oral. Por eso a eso se refiere la jueza que usted menciona. Y en el otro tema, porque tú estás haciendo preguntas que requieren una respuesta, no que preguntes y yo respondo. Claro. ¿No? En el otro tema, yo he presentado los documentos para poder apersonarme y lo que me han dicho es que yo no estoy siendo investigado. A mí me preocuparía que haya una investigación silenciosa y después me llamen cuando ya no tengo derecho a defensa. Yo no me he corrido, ni me corro. No yo me quedo en el país. Yo quisiera saber antes de entrar a la parte política final, si hago una pausa para entrar a la parte política final. No, le voy a hacer la pregunta final. Ya, le voy a hacer las preguntas finales. No va a haber pausa. Así que para terminar esta entrevista, los planes del futuro. Evidentemente usted al principio de la entrevista me va a entender que está muy empapado de la situación nacional y que usted quiere regresar a política. En la eventualidad de que usted saliera bien librado de estos dos procesos que son difíciles, ¿cómo regresaría el Partido Nacionalista que está tan debilitado? ¿Qué amigos le han quedado? ¿Qué aliados le han quedado? Mire, es una pregunta larga. Voy a tratar de trate de hacer la respuesta corta. Son bien largas, ¿no? Primero, insisto, yo he sido presidente del Perú, ¿no? Y si yo le digo que hoy día mi último pensamiento es volver a la escena electoral, estaría faltando la verdad, porque dentro de mi lista de prioridades, y se las voy a decir, no está eso. Dentro de mi lista de prioridades está hacer un control de daños
de la situación del daño irreparable que se ha hecho a mi familia, ¿no? Como le dije, 2 hijos míos han pasado su cumpleaños en la Iroes con nosotros. Mis hijos han estado con su sellito, sábado yendo a Chorrillos, domingo yendo a Ate. Y tengo un niño de 7 años que tiene que procesar eso. Usted me preguntó cómo ha cambiado mi vida. ¿Usted cree que yo le puedo decir cómo ha cambiado mi vida? ¿Usted cree que yo le puedo decir cómo ha cambiado la vida de mis hijos? No, eso se va a ver en el tiempo. Yo lo que ahora con Aline estamos preocupadísimos, concentrados en que esto no tenga mayores consecuencias. Esa es una prioridad. La otra prioridad que tengo es la construcción interna del partido, no la electoral, sino quiero dejar un legado, quiero formar cuadros que puedan seguir haciendo vida política. ¿No le teme a Antauro? ¿No le teme a la intervención de Antauro Humala? Mi familia, nadie la escoge. Usted no escoge su familia, usted la tiene que aceptar. Y yo creo que la mejor manera de aceptar es queriéndola. Tengo a mi padre y mi padre es un buen hombre. Pero yo me quedo con la etapa de niñez de mi padre, cuando era un padre trabajador, era un padre protector. Así siempre lo he tenido y siempre lo voy a respetar. Por eso es que jamás voy a hablar algo contra mi familia, porque además, en el caso de mi hermano, más allá de lo que él pueda decir, yo tengo un vínculo afectivo irrenunciable, no solamente con él, sino con mis sobrinos. Pero la tercera prioridad, ¿no?, que yo tengo es afrontar en el país todos estos procesos de investigación que, como usted lo ha dicho, son delicados, pero como le estaba explicando, en realidad es bien sencillo. El aporte de campaña, ¿es delito o no es delito? Si no es delito, no hay nada que hacer. Lo que están haciendo es criminalizar el aporte de campaña, y ojalá no sea para tapar los actos de corrupción que están en la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Entonces, si vamos a hacer esto, entonces, fíjese usted, ¿no? Vamos a terminar con eso. Es como que, si usted se pasa una luz roja, o la acusan de pasarse una luz roja, es una falta administrativa. No, eso se entiende. La defensa de usted es decir que aporte de campaña en todo caso es falta administrativa y no penal. Es que es lavado de activos. No, el fiscal está diciendo que usted ha cometido homicidio culposo en grado de tentativa al pasarse la luz roja. El aporte de campaña no es delito. Nosotros hemos señalado siempre que no hemos recibido ese aporte. La contraparte. Pero en la eventualidad de que lo hubieran recibido, dirá que no es delito. No. Es que esa es la hipótesis del fiscal. Sí. Yo tengo que también ponerme en la hipótesis del fiscal. Le agradezco, tengo que terminar. Le agradezco muchísimo esta entrevista. Lamentablemente tenemos que terminarla. Hay muchas cosas más por conversar. Hay mucho. Y bueno, nos parece bien que afronte esta investigación en libertad, pero esperamos que la afronte en el Perú y sin huir como otros. Y además quiero agradecer a todos las muestras de cariño, de solidaridad que hemos recibido en esta abusiva prisión preventiva, a los abogados, a mis exministros, que han salido a defender, más que a mí, el abuso de la prisión preventiva y también defender el Estado de Derecho. Y también defender la gestión de gobierno, porque no se puede pretender al día de hoy responsabilizar a mi gobierno de los errores de este gobierno. No se puede pretender que yo he gobernado 7 años el país, yo solamente he gobernado 5 años. Muchas gracias, señor expresidente. Le damos pase a Augusto Thorndike. Gracias, Sol.